Ahora sí, bien. Ahora sí, papitos, muy buenas tardes, papitos y mamitas. Sean bienvenidos a este espacio de taller y de aprendizaje. Hoy es el último taller virtual para papitos que tienen hijos en niveles de primaria y secundaria. Para nosotros siempre un gran placer tenerlos aquí, ¿no? Ver su interés por participar. De hecho, en esta oportunidad también contamos con el apoyo de Miluska, que va a ser la tallerista que nos va a brindar este espacio de conocimiento y nosotros siempre bienvenidos a su gran participación. De todas maneras, siempre agradecer el apoyo de MinSur que hace posible que se realicen estos espacios. Entonces, sin más, Milu, empezamos con este taller. Bien, algo que quería mencionar por si acaso, papitos, es que nosotros aquí estamos grabando la sesión. Si en algún momento tienen algún problema de conectividad o algo no se escucha bien, igual toda la sesión, así como los recursos van a quedar grabados, así que ustedes van a poder tener acceso a esta grabación. Le damos la bienvenida a Giovanni. Por favor, no se olviden, cualquier cosita pueden dejarlo aquí en el chat, hacer las preguntas a través de ese espacio o también preguntar, ¿no? Con total libertad. Yo sin más, de hecho aquí con el equipo de Campo de Volar, en nombre de todos nosotros le damos la más cordial bienvenida. Iniciamos entonces. Muchas gracias, Karina. Sí, gracias. Muchas gracias por la bienvenida también. Emocionada, ¿no? A la vez porque es el último taller para este grupo de padres de primaria y secundaria. En realidad veo varios nombres que a lo largo de estos talleres se han ido repitiendo y por ello también los felicito por su presencia no solamente el día de hoy, sino a lo largo de todos estos talleres que los hemos preparado pensando en que sea lo mejor, en que sea lo más adecuado para ustedes. Así que muy bienvenidos a este último taller. El día de hoy vamos a tratar un área que seguramente para nosotros a lo largo de nuestra vida o bien la hemos amado o bien la hemos, ha sido de repente nuestro talón de Aquiles, como dicen, ¿no? Que es la matemática. Y si bien para algunos ha sido más fácil, para otros ha sido más complicado, no podemos negar que las habilidades que aprendemos en este curso nos quedan para toda la vida, ¿no? Y es lo que deseamos también que para nuestros hijos sea lo más sencillo, lo más fácil de entender y lo más útil para sus vidas, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a tratar algunas estrategias que podemos hacer en casa para justamente reforzar el aprendizaje de esta habilidad que es una forma de pensar, es una forma de pensar que tiene mucho que ver con la lógica, no solamente con la parte numérica, sino más bien, sobre todo con la lógica y el pensamiento abstracto, ¿no? Entonces, vamos a empezar saliendo un poco de nuestro esquema de la matemática, viéndola como solamente números, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar justamente a vernos a nosotros mismos en esta situación, ¿de acuerdo? Vamos a pensar que de repente tenemos 3 blusas y 3 faldas, en el caso de las mujeres, y 3 camisas y 3 pantalones en el caso de los varones, ¿de acuerdo? Y hagámonos esta pregunta, ¿no? ¿De cuántas formas diferentes puedo combinar mi ropa? ¿Sí? Es una pregunta que de repente ya nos la hemos hecho, ¿no? Porque al momento de que hemos lavado nuestra ropa o nos alistamos para la semana, ¿no? Tenemos que pensar cuánta ropa tengo que tener lista para toda la semana, ¿no? Y cuánto tiempo me va a durar, ¿no? Entonces, a ver, tomémonos unos minutos y pensemos de cuántas formas diferentes, ¿no? De cuántas formas diferentes puedo combinar mi ropa, teniendo estos 3 elementos
que me puedo poner en la parte superior y 3 elementos que me puedo poner en la parte inferior, ¿sí? Pensemos, si gustan, tomemos un lápiz, un papel, ¿no? Y empecemos a jugar, a imaginar con esa situación y tratemos de resolverlo. Tratemos de pensar de qué forma podríamos hallar esta respuesta, ¿sí? Recuerden que para resolver este tipo de situaciones no necesitamos dar con la respuesta correcta, ¿sí? Aquí lo que nos interesa sobre todo es saber cómo lo han hecho, saber cuál es el procedimiento, ¿de acuerdo? Así que los animo a que si alguno de ustedes quiere abrir el micrófono y nos quiere contar de qué forma lo está haciendo, sería maravilloso, ¿sí? O también nos puede contar por el chat. También esa sería una gran manera de participar. Recuerden siempre que las participaciones que ustedes tienen a lo largo de las sesiones hacen justamente de esta sesión algo mejor de lo que nosotros preparamos, porque lo hacemos en conjunto, ¿sí? Así que, a ver, vayamos pensando. ¿Alguno de ustedes se anima a saber o a compartirnos las maneras en las que podríamos combinar nuestra ropa? A ver, Karina, ¿tú has intentado hacerlo? ¿Tienes alguna manera de cómo lo podrías hacer? Parece que tipo multiplicar, o sea, ¿cuántas veces puedo combinar la falda, por ejemplo, no? Entonces me Ajá, pregunto que podría ser una multiplicación por la cantidad de blusas y el mismo ajá, ejercicio sería con las 3 faldas, entonces serían como 9. podría ser. Entonces, lo que has hecho es algo así como, vamos a ver, es algo así como esto. Tú has hecho algo así en, en Sí, tu, eso en es lo que he hecho. tu, en tu cabeza, ¿verdad? Has Sí, pensado, muy bien, esta blusa amarilla, ¿no? La, si la combino con la falda verde, es una combinación. Si la combino con la falda gris, es otra combinación. Si la combino con la falda celeste, es otra combinación. Ahí voy, una, dos, tres combinaciones, ¿no? Y si hago lo mismo con la falda, con la blusa verde, voy a tener tres combinaciones más, que ahí van seis. Y si hago lo mismo con la blusa roja, voy a tener tres combinaciones más, ¿no? Entonces, en total tendría 9 combinaciones. Muy bien, Karina, muy bien. Entonces, has pensado de esa manera, en tu mente, tu pensamiento lógico, lo que ha hecho es, muy bien, vamos a revisar una por una cuántas combinaciones podría dar a partir de un elemento, ¿no? Muy bien, Karina, te felicito. sí. Eh, muy bien, de repente otras personas han pensado de esta manera, ¿no? Incluso de repente algunos empezaron a dibujarlo, ¿no? Muy bien, si tengo esta blusa amarilla, la voy a combinar 3 veces, ahí tengo unas 6 combinaciones. Si tengo la blusa verde, también de la misma manera, con la blusa roja también. De repente, otros han pensado en hacer algo eh, como una tabla, ¿no? Algo así como, ¿qué pasa si combino esta blusa amarilla con esta? Va una, esta con esta va dos, esta con esta van tres, y así sucesivamente, hasta que me dan justamente esas 9 combinaciones, cada una en un cuadrito, ¿no? Y vamos a ver coincidentemente, vamos a ir poco a poco viendo que lo que estoy haciendo en realidad es un proceso de multiplicación. Estoy multiplicando estos 3 elementos de aquí con estos 3 elementos aquí. Y me dan 9 variaciones o 9 alternativas, ¿no?
¿de dónde salieron los números? Decimos, ¿no? Si eran faldas y blusas, ¿no? Y es justamente porque la matemática está en todos los aspectos de nuestra vida, incluso en estos elementos que no necesariamente son numéricos, ¿no? Como por ejemplo en el caso del dinero, como por ejemplo en el caso de las medidas, de la estatura, en fin, ¿no? De repente alguien desarrolla otro tipo de estrategia, ¿no? Y a cada una de las blusas, en lugar de estar dibujándolas, le asigna un código, ¿verdad? Le puede asignar un código y a las faldas un número. Y también eso le ayuda a ver todas las diferentes combinaciones que tiene, ¿no? Entonces, yo les pregunto, estas 4 formas que hemos visto, ¿creen que hay alguna mejor que otra? ¿Qué piensan ustedes? ¿Habrá alguna mejor que otra? ¿Cómo las ven? Yo Ujú, no sé si mejor, pero creo que cada uno ujú, como se sienta cómodo, ¿no? Con la forma con la que se identifique mejor. ujú, ujú. Exactamente, exactamente, ¿no? Definitivamente no hay una forma de hacerlo, ¿no? Y de eso se trata también el pensamiento lógico matemático, que justamente nos abre todas estas puertas diferentes de resolver una situación problemática, ¿no? Contrario a lo que nosotros aprendíamos en el colegio cuando éramos pequeñitos, por ejemplo, nos hubieran hecho aprender de repente la tabla del 3, ¿no? Y de esa manera descubrir la multiplicación a través de la memoria. Muchos hemos aprendido así, ¿verdad? Sin embargo, esta forma o esta pequeña estrategia, ¿no? Nos hace descubrir por nosotros mismos que hay otras formas más simples, ¿no? De poder representar la combinación de elementos, ¿no? Y eso es justamente también la multiplicación. Al final, todas estas estrategias nos van a llevar hacia ese proceso de multiplicación, hacia esa operación, ¿no? Y justamente no va a haber una forma mejor que la otra. Va a haber una forma diferente en la que cada uno va construyendo esa forma lógica, matemática, de descubrir una resolución a un problema, ¿no? Y esa es la manera en la que queremos justamente que nuestros hijos descubran la matemática, porque es la forma que varios investigadores, varios pedagogos finalmente ponen como alternativa de que es la manera más significativa, más importante, más amigable en la que los niños se sientan y las personas en general se sientan más atraídos hacia la matemática y finalmente no le tengan ese temor que muchos de nosotros tal vez le hemos tenido en su momento, ¿no? Entonces, como verán, esta situación no tenía, como les repito, que ver con los números, con cantidades. Simplemente era una situación que partía, ¿no? De una situación cotidiana. Y así como esa situación cotidiana, ¿no? Vemos la matemática en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? En menor y en mayor complejidad. Entonces, el taller de hoy justamente se trata de eso. Se trata de cubrir 3 objetivos principales, bastante ambiciosos, por supuesto. Y el primero es justamente identificar que en las matemáticas podemos encontrarlas en todas las actividades o en la mayor parte de actividades cotidianas que tenemos a nuestro alrededor. ¿De acuerdo? Como segundo objetivo, es decir, durante esta hora que tenemos juntos, vamos a también conocer algunas formas de acompañar a nuestros hijos en el refuerzo de justamente de cómo fomentar este pensamiento lógico matemático
o de otra forma podríamos decirlo, en el refuerzo de las nociones matemáticas que podemos desarrollar en el día a día, ¿de acuerdo? Y como tercer aspecto y como tercer objetivo vamos a tener que vamos a conocer los hitos de aprendizaje del curso de matemáticas según el currículo nacional, es decir, lo que el Estado, lo que según la currícula nacional nuestros hijos deben alcanzar por grado, ¿de acuerdo? Algunos aspectos bastante generales que les pueden servir a ustedes también como guía para conocer qué tan avanzados están sus hijos con respecto al grado, ¿de acuerdo? Y en base a eso también ayudarles, motivarles o plantearles algunas otras estrategias que pueden hacer y puedan significar un apoyo extra, un apoyo que refuerce justamente las nociones que ellos van a estar desarrollando en la escuela, ¿de acuerdo? Van a ver también que estas actividades no requieren de un costo. A veces nos imaginamos, bien, ¿y ahora cómo refuerzo la matemática? ¿Le debo de comprar de repente materiales especiales? O, no sé, de repente he visto un ábaco que necesito comprarle a mi hijo. Las actividades que vamos a plantear el día de hoy, fundamentalmente dos actividades, no requieren de una inversión económica extra más allá de la que ya tenemos en casa, ¿de acuerdo? Así que estas dos actividades que principalmente vamos a compartir con ustedes van a ser justamente eso, van a significar ello. Y otra vez vuelvo a reiterar que este taller va a significar eh, el mayor aprendizaje para ustedes de acuerdo a su participación, a sus preguntas, a sus comentarios que lo pueden hacer a través del chat. Veo que se han unido varias personas ya, así que bienvenidos a todos los que se acaban de unir. Estamos justo recién empezando. No se olviden que si se perdieron de los primeros minutos, los pueden ver en la grabación también, ¿ya? Bien. Entonces, bueno, hemos visto un ejercicio al inicio, un ejercicio matemático. Es un ejercicio que de manera simple lo van a ver nuestros hijos de repente en primaria, pero de una manera más compleja la van a ver en secundaria, ¿no? Y bueno, justamente la matemática es eso que nosotros hemos conocido también a través de los libros, es también lo que vivimos en el día a día, y es eso de la manera de aplicarlo es porque justamente es una ciencia, ¿no? Y es algo que nos ayuda a conocer el mundo, nos hace también esforzarnos en un aspecto específico que es el razonamiento lógico. Y muchas veces van a ver que siempre cuando mencionamos matemática nos mencionan el pensamiento lógico matemático, ¿no? Que son justamente esas dos habilidades que van conectadas en actividades como las que vimos al inicio, ¿no? Y finalmente, nadie va a negar esto. La matemática es útil para todos los aspectos de la vida, ¿no? Cuando recibimos dinero, cuando tenemos que hacer una proyección de lo que vamos a ganar en determinada situación, cuando tenemos que contar determinada cantidad de objetos, cuando tenemos que hacer operaciones básicas, cuando vamos al mercado, en fin, en una serie de situaciones, ¿verdad? Que a veces decimos, uy, vamos a recurrir a la calculadora, ¿no? Y a veces, si es que ya tenemos incorporada esa calculadora, esa habilidad, pues nos puede servir aún mucho más, ¿no? Bien, entonces, ¿qué otras actividades en nuestra vida diaria pueden desarrollar ese pensamiento lógico matemático, ¿no? Vamos a hablar de dos principalmente, ¿de acuerdo? Vamos con la primera. Aquí, a ver, les pido que pongan muchísima atención, ¿no?
Esta no, si gustan pueden tomarle una foto, si gustan pueden tomar notas, ¿no? Pero la principal estrategia que venimos a presentarle es justamente un diario de la crianza de animales. Puede ser una crianza a gran escala o puede ser de una mascota, ¿de acuerdo? Eh, ¿Por qué? Los niños, en general, los niños y los jóvenes sienten cierta empatía hacia las mascotas, ¿no? Siempre quieren cuidar. Entonces, el interés, la motivación surge espontáneamente, ¿no? Entonces, ante eso, vamos a ir graduando y por eso les he puesto aquí un cuadro en el que según determinado grado o determinado grupo de grados que estén los niños, vamos a ir variando esas actividades. Es decir, vamos a variar la complejidad con la que nosotros planteemos esta actividad en casa. ¿De acuerdo? Imaginémonos que tenemos un determinado, por ejemplo, que criamos en casa un determinado número de quiz. Imaginemos eso, ¿de acuerdo? Ustedes son mejores especialistas de repente que yo, pero ¿qué es lo que principalmente hacemos? ¿Y qué es lo que le podríamos decir a nuestros hijos pequeños que hagan? Pues a un niño de primero, segundo, tercer grado, le podemos pedir, por ejemplo, que cuenten los animales, ¿de acuerdo? Eso va a ser de manera más sencilla porque va a ir contándolos uno a uno. De repente los cuenta agrupándolos, ¿no? De repente de 5 en 5. Entonces puede ir contando. De repente tiene que diferenciarlos por color. Entonces cuenta por aquí los que tienen dos manchitas, cuenta por aquí los de un solo color, ¿no? Entonces va diferenciando. Es decir, esa habilidad es de clasificar. También es una habilidad matemática, ¿no? De repente los diferencia por otra característica, como por tamaño, por sexo, de repente por lugar. Hay uno que tenemos en la cocina, hay otro que tenemos en el otro cuartito, o hay uno que tenemos en esta parte de la casa, en otro que tenemos en otra parte de la casa, en fin. Entonces podemos además ir creando esta habilidad según lo que tengamos en casa, ¿no? Eh, Además, no es solamente lo cuento y listo, y ya está. No, el objetivo es que los niños tengan un un diario en el que van apuntando, ¿no? O un semanario en el que van apuntando qué es lo que van viendo en esa crianza. De repente también podrían llevar la cuenta de lo que los animalitos van comiendo en el día, cuántas bolsitas o cuántos pesos o cuánta cantidad de cierto alimento, ir notando o ir anotando justamente esas cantidades para luego de repente semanalmente o mensualmente ir sumando todas esas cantidades que se comieron a diario e ir justamente haciendo ya operaciones. Eso ya le podríamos pedir, por ejemplo, a un niño de segundo grado, de tercer grado, que ya está haciendo sumas de números de más de 2 dígitos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas habilidades luego nos pueden servir para que de repente vayamos con ellos al mercado o distribuyamos con ellos justamente la comida de los animalitos, ¿no? A un niño de repente de una primaria más alta, como de cuarto, quinto, sexto, por ejemplo, aparte de esas actividades que a ese nivel ya debería de haber desarrollado, debería de ser de su expertise, podemos además agregarle algunas otras actividades, como cuáles, por ejemplo. De repente calcular, además, ya cifras un poco mayores, ya no solamente de 2 cifras como por ejemplo 26 o 48. No, le podríamos ir pidiendo números un poco más grandes, como de 3 cifras, de 4 cifras.
también podríamos ir pidiéndole otras operaciones, ¿no? Como sumar, a ver, por ejemplo, si ya tienes esto de el costo por mes, ¿cuánto será en un año? Entonces le estoy pidiendo una multiplicación por 12, ¿no? Y así vamos subiendo el nivel de complejidad. Un niño en este momento también podría estar ya calculando el área o los espacios a través de tomar medidas en los lugares que tienen, por ejemplo, los animalitos, ¿no? Y ver cuál es una medida ideal de repente para mantener a los animalitos en casa, ¿no? Eh, de la misma manera, ¿no? Y hasta ahí, bueno, antes de pasar a la parte de secundaria, recuerden que si tienen alguna pregunta en primaria, lo pueden hacer en el chat, lo pueden abrir sus micrófonos y comentarme. Eh, pero bueno, ¿qué pasa si de repente mi hijito no tiene, o en casa no tenemos animales a gran escala? De repente tienen una mascotita, ¿no? Entonces, igual la mascotita requiere de cuidado, ¿no? Requiere de, por ejemplo, de que se analice de repente cuántas veces necesita salir, cuántas veces necesita de repente, o cuántas veces necesita, o cuánta cantidad de comida necesita al día, al mes, cuál es su costo, en fin, ¿no? Entonces, siempre esta actividad resulta atractiva a los niños para que puedan justamente a partir de ese interés desarrollar justamente esta habilidad matemática, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en secundaria? Ustedes dirán, bueno, en secundaria de repente ya los chicos ya no están interesados. Depende. Depende, justamente pensemos siempre en la complejidad, ¿no? A veces los chicos en secundaria de repente no se muestran interesados porque les planteamos de repente cosas muy fáciles, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si les planteamos cosas un poco más difíciles? Como por ejemplo, aparte de las actividades que hemos mencionado anteriormente, que las podrían ir haciendo, también hablamos de proyecciones, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto gastaríamos en el alimento de los animalitos si, por ejemplo, incrementamos el número? ¿O qué pasaría si tenemos más espacio? ¿Cuántos animalitos podríamos nosotros mantener? ¿No? Eh, o en todo caso, también, si es que esto lo usan de una manera en venta o incluso si no lo hacen, pero solamente con el hecho de poder pensar e imaginar en eso, pueden involucrarlos a ellos en una situación que demande justamente esa proyección, esa habilidad de poder pensar en un futuro posible, ¿no? A través justamente de esta actividad también. Entonces, como verán, es una habilidad, esto es una actividad versátil, algo que pueden usar. Si no lo tienen de repente de algún familiar cercano, también podrían hacerlo incluso como un ejercicio, ¿no? Eh, entonces, es factible. Es factible para que ustedes tómenlo, anótenlo, piensen qué tanta factibilidad podría tener en casa, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de una siguiente estrategia, ¿de acuerdo? Que también la podemos usar tanto en primaria como en secundaria. Y después de ello vamos a hablar de algunas estrategias que pueden usarlos más específicamente en algunos grados. Pero no se olviden que estamos atentas a sus preguntas, a sus comentarios y a cualquier duda que tengan sobre lo que estamos comentando. ¿De acuerdo? Bien, vamos entonces con la segunda actividad o la segunda estrategia.
Y esta es mi cocina, mi laboratorio. Hemos nombrado a la cocina como efectivamente el laboratorio de la casa, ¿no? Porque es lo que nos ayuda a transformar esos alimentos desde que están, de repente desde que los cosechamos incluso, ¿no? O desde que los compramos en el mercado hasta que los preparamos en casa y los consumimos finalmente, ¿no? En todo ese proceso, las matemáticas están muy, muy presentes, ¿de acuerdo? Vamos a imaginarnos que tenemos a un niño de primer grado, de segundo grado, de tercer grado. ¿Qué actividades podríamos hacer relacionadas a la cocina? Definitivamente podemos preparar recetas sencillas, ¿no? En casa. Recetas que ameriten de repente 3 pasos, incluso para un niño de primer grado podría ser, a ver, una receta sencilla que a alguien se le ocurra, ¿cuál podría ser? A ver, yo que no soy tan buena en la cocina, ¿alguno me puede sugerir? Yo creo que podrían hacer un inventario, Milo, como con Podría ser, ajá. Ujú. Un inventario también no es necesariamente Una una... limonada. Perfecto, Ruth. Excelente idea. Una limonada es una receta sencilla y además no es peligrosa, ¿no? Porque a veces cuando los niños son más pequeños nos da un poco de temor que se acerquen mucho a la cocina o que agarren a alguna cosa que los puede dañar, ¿no? Pero la limonada, bueno, partimos con ellos los limones, ¿no? Tenemos agua, limones, azúcar y nada más lo tenemos que combinar. Y seguir 3 pasos, ¿no? Primero, lavamos los limones, los cortamos y le añadimos al agua y luego el azúcar. Aunque creo que primero el azúcar, ¿no? Para que se sienta el azúcar y no se pierda con los limones, ¿no? Pero excelente, Ruth, excelente. Esa es una gran idea como una receta sencilla para un niño de primer grado. A medida que van pasando los grados, ¿qué otras recetas podríamos hacer con ellos? Por ejemplo, a ver, Flora, creo que tienes alguna idea. Flora, ahí los escucho a todos, ahí. Bien. Bueno, no se olviden de que por favor estamos ahí esperando cualquier comentario. Shayel, una ensalada de frutas, Shayel. Excelente, una ensalada de frutas. Perfecto. También, ¿no? No necesitamos de cocinar, no nos toma mucho tiempo. Perfecto para los niños más chiquitos, ¿no? También podría ser un sándwich, un pan con mantequilla y mermelada, un pan con pollito y mayonesa. Uy, ya me estoy imaginando, ya mi almuerzo, creo. Entonces podemos ir variando, ¿no? Y a medida que los chicos van creciendo, podemos involucrarlos en tareas un poco más o cada vez más complejas, ¿no? Entonces las recetas definitivamente son una de las mejores ideas para hacer en casa. ¿Y qué nos va a permitir eso? Nos va a permitir ver cantidades, nos va a permitir ver secuencias, ¿no? ¿Qué se hace primero, qué se hace segundo, qué se hace tercero, cuarto, quinto y finalmente, ¿no? Nos va a permitir además comparar cantidades, ¿no? Por ejemplo, para 1 litro de agua en la limonada se necesitarán de repente, no sé, un limón, no, va a quedar, va a quedar sin limón, eso no va a ser limonada, ¿no? Tenemos que añadirle cierta cantidad de limones que tenemos que revisar, ¿no? Entonces nos ayuda a justamente hacer ese pensamiento lógico del que hablábamos al inicio, ¿no? Además, podemos ir viendo los empaques de los alimentos. Cada alimento trae la cantidad que contiene, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, digamos, un paquete de azúcar, ¿no? Volviendo al ejemplo de la limonada. Un paquete de azúcar de repente de 1 kilo.
Sabemos de que ese kilo lo tenemos que transformar, que la mitad serían 500 gramos, que la cuarta parte serían 250 gramos. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos haciendo poco a poco, ¿no? Una división, ¿no? Del paquete, de los gramos, e incluso podríamos conectarlo con el costo, ¿no? De repente un paquete de azúcar me cuesta 3 soles, pero el medio paquete me va a costar ¿cuánto? Es que voy a la tienda, ¿cuánto me cuesta? ¿No? ¿O qué me conviene más? Pensando en un niño ya que tenga, esté en cuarto, quinto, sexto grado de primaria, que me diga, ¿no? De repente, qué será mejor si compro toda la bolsa del paquete de azúcar o compro 100 gramos? ¿Qué es lo que me sale más barato? ¿No? Incluso un jovencito en secundaria, el hacer ir haciendo esas preguntas, no solamente lo ayuda a involucrarse en las tareas de la casa, sino que le ayuda a sentirse que es cada vez más efectivo en casa, que participa, ¿no? Que participa en las decisiones que se van tomando en casa. Ayuda a conectar a la familia, ¿no? Entonces, no es solamente, como decimos, la matemática, ¿no? La matemática o el pensamiento lógico matemático va enlazado con otras habilidades también, ¿no? Entonces, aparte de las recetas, también hemos visto que revisemos las cantidades, ¿no? Que revisemos las cantidades y tiene que ver con lo que decía también Karina, ¿no? De hacer un inventario en casa, ¿no? De repente antes de ir al mercado, ¿no? Vemos en casa qué tenemos y revisamos. De repente revisamos los paquetes, la bolsa de azúcar, a ver si está completa o cuánto nos queda. De repente revisamos el tupper donde ponemos el arroz, si es que lo tenemos nosotros almacenado. De repente revisamos el refrigerador si nos falta algo. En fin, hacemos un inventario, es decir, una lista de lo que tenemos y lo que tenemos que comprar antes de ir al mercado, ¿no? Y en esa tarea, de repente, un estudiante o si sus hijos están en secundaria, nos pueden apoyar aún más todavía, ¿no? Haciendo una posible lista de mercado, tratando de que ellos mismos puedan conocer o puedan aproximar cuánto costará cada cosa en el mercado o cuánto necesitan, ¿no? Y justamente ahí de repente darles cada vez mayores responsabilidades, de repente para que cocinen una vez al día, para que ellos mismos elaboren, ¿no? Una receta económica de repente, ¿no? Eh, que los ayude justamente a no solamente sentirse parte en casa, sino también sentir que están colaborando con la economía en casa, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos en este laboratorio múltiples oportunidades para que nuestros hijos nos puedan ayudar. Y si tienen pronto de repente alguna reunión en casa, que creo que ya se están dando un poquito más seguido, ¿no? Esas oportunidades son excelentes para destacar justamente en qué nos han apoyado nuestros hijos. Y van a ver que las matemáticas no solamente las van a sentir que son solamente operaciones, sino que realmente les están sirviendo para su vida, para sentirse motivados y conectados con su familia también. ¿De acuerdo? Así que espero que esto les sirva. Esas son las dos actividades principales. Como ven, no generan un costo extra. Al contrario, hasta esta actividad les va a ayudar muchísimo a generar ahorro en casa, ¿no? Siempre cuando vamos a una lista, con una lista de mercado, salimos comprando más efectivamente que sin una lista, ¿no? Porque si no, no sabemos qué comprar y al final compramos algunas cosas que no necesitábamos, que de repente no vamos a usar o en fin. Entonces,
nos va a ayudar muchísimo, no solamente para desarrollar las matemáticas de nuestros hijos, sino nuestra economía también. ¿Sí? Bien. Y bueno, estas actividades, ¿qué dicen? ¿Ustedes realizan alguna de estas actividades en casa? No sé si alguno tiene ya alguna experiencia haciendo este tipo de habilidades en casa. De repente ya las venían haciendo, ¿no? Y no necesariamente conocían, ¿no? Que estas habilidades o estas actividades estaban desarrollando una habilidad, ¿no? Shayel, ¿sí? ¿Nos quieres compartir? Sí, buenas tardes con todos. Adelante, Shayel. Bueno, bueno, mi nombre es Yesenia, soy la mamá de Shayel, estoy en Ujú. su cuenta y bueno, quería participar, ¿no? Respecto a la pregunta sobre las actividades. Bueno, escuchándole muy atenta, desde muy pequeña con mi hija, desde los 5 años más o menos, siempre le hacía poner la mesa y decía, no, a ver, cuenta cuántos somos y pon los platos, cuántos, según cuántos somos, ¿no? Entonces ella contaba. Y decía, somos tres, entonces voy a poner tres platos. A veces solo estábamos ella y yo. Y decía, somos dos, voy a poner un plato porque papá no está, entonces menos un plato. Y yo me di cuenta que esas actividades, desde muy pequeña o desde muy pequeño, siempre es importante, ¿no? Practicarlos y no necesariamente decir, ya hay que hacer matemáticas, sino hay que divertirnos contando, sumando, restando, quitando o aumentando, como ellos lo conocen. Entonces, eso le gustaba bastante y ahora, bueno, a mi hija le gusta, ¿no? Matemática, ella no lo ve como matemáticas, como algo difícil, algo complicado, más bien lo ve, es muy fácil para ella. Incluso ella dice, no, más me gusta hacer, cuando le doy a escoger, ¿qué quieres hacer? ¿Qué actividades quieres hacer? ¿De comunicación o matemática? Porque ahora está en primer grado y ella me dice, matemática, siempre, siempre está matemática ahí el que le gusta más. Entonces pienso que es eso, ¿no? La matemática es hacerla divertida y relacionarlo, como usted dice, en la casa, con los quehaceres, en el diario vivir, ¿no? Ahí está, porque realmente las matemáticas está desde siempre, ¿no? No desde que uno empieza la edad escolar, sino desde mucho más antes, ya está, aunque termine siempre la matemáticas está presente. Solo eso quería compartir. Gracias. Muchas gracias, Yesenia. Importantísimo lo que nos cuentas. Excelente, sí, bueno, aquí justamente el día jueves tenemos la misma sesión, pero para papitos que tienen hijos en inicial, ¿no? Y hay varias actividades que se relacionan a lo que nos cuentas, ¿no? Porque justamente lo venimos viendo, es parte de nuestra vida, ¿no? Entonces, no, como dices tú, refuerzo nuevamente lo que nos mencionas, no tenemos que separar un espacio, ¿no? En casa y decir, ok, vamos a hacer matemáticas. No, eso es incluso una de las cosas que a nuestra generación más nos han apartado del curso, ¿no? Porque lo vemos como una tarea, ¿no? Entonces, esas barreras nosotros debemos de bajarlas con nuestros hijos, ¿no? Y más bien acercarlos de una manera vivencial a través de actividades como esta, a través de actividades como las que has planteado tú, Yesenia. Excelente, te felicito. Y bueno, y justamente el deseo por seguir aprendiendo, por seguir viendo ejercicios más complejos, van a ser naturalmente en nuestros hijos, ¿no? Incluso nos pueden sorprender y decirnos, bueno, y ahora podríamos hacer tal cosa, ¿no? Entonces, dejémoslos que ellos exploren, ¿sí? Bien, muchas gracias, Yesenia. Muy, muy valioso tu comentario. Y bueno, ¿de qué manera son factibles realizar estas actividades en casa? Bueno, finalmente, como les decía, no requieren un costo, no requieren un material extra, no requieren más que nosotros reconocer en qué momentos en casa, ¿no? Podemos nosotros justamente reflexionar y plantear estas preguntas a nuestros hijos, ¿no? Bien, ahora, aquí esta imagen, bueno, este cuadro en realidad, plantea que ustedes conozcan qué cosas deben aprender los niños en primaria por grado. Las cosas más esenciales, definitivamente. No es todo lo que deben aprender, ¿no?
En el currículo nacional, es decir, la guía que todas las escuelas en el Perú, privadas y públicas, siguen, el curso de matemática tiene 4 competencias, es decir, 4 aspectos en el que se desarrolla el curso y el que apunta a desarrollar justamente ese pensamiento lógico matemático, ¿de acuerdo? Por cuestiones de tiempo y como verán, de contenido también, solamente en primaria he puesto aquí 2 de las competencias, 2 de las 4 competencias, ¿de acuerdo? Que hemos visto que son las más importantes de que ustedes conozcan, ¿de acuerdo? Incluso de esas 4 competencias hemos rescatado y priorizado las cosas más importantes que ustedes pueden tener, ¿de acuerdo? Y a la que le deben de prestar total atención, ¿no? Entonces, pensemos, por ejemplo, en esta capacidad, en esta competencia de resolver problemas de cantidad, ¿no? Resolver problemas de cantidad implica familiarizarse con los números, cantidades y resolver con diferentes operaciones, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver que en primer grado, básicamente un niño debe de conocer los números hasta el 20, ¿de acuerdo? Y realizar operaciones de suma y resta de números hasta el 10, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, ¿cuánto es 8 más 2? ¿Cuánto es 2 más 6? ¿Cuánto es decir, poder flexibilizar todas esas operaciones, ¿de acuerdo? A su vez, en la otra competencia, ¿no? Debe reconocer que esa es la competencia de problema, de forma, de reconocerse a él en su locación, en la forma, en movimiento y en su ubicación, ¿de acuerdo? Un niño de primer grado, ¿qué debe hacer también? Debe usar correctamente expresiones como, por ejemplo, detrás de, encima de, debajo de, detrás de, dentro, fuera, en el borde. ¿Cómo que, por ejemplo? Están jugando a las escondidas y se pone debajo de la mesa. ¿Dónde estás? Le pregunto, ¿no? Entonces el niño, si es que ya, o dónde estabas, ¿no? Cuando ya lo descubrimos, estaba debajo de la mesa, ¿no? Debería de reconocer ese tipo de espacios, ¿no? ¿Ven que es algo sencillo? Sí, ¿no? En el caso de un niño de segundo grado de primaria, estas operaciones en cantidad se incrementan hasta que el niño reconoce números hasta el 100, ¿no? Hasta el 100. Entonces, y además puede hacer operaciones también de suma y de resta con números de 2 cifras. Por ejemplo, podría sumar 20 más 40, podría sumar también 48 más 16, en fin, ¿no? Además, conoce, por ejemplo, qué es la decena, qué es la unidad, ¿no? Ha visualizado qué es la centena, pero todavía no maneja, puede ser que la reconozca, ¿no? Pero no necesariamente hace operaciones con el número 100, ¿ya? Entonces, esos son hitos hasta ahí que van a ir observando a lo largo de primaria. Ahora, si un niño sabe más de esos hitos, pues maravilloso, ¿no? Mejor todavía, ¿no? Pero sí vemos, son una referencia para saber cómo van nuestros hijos también, ¿de acuerdo? Igual, pueden tomar nota, por ejemplo, aquí de las expresiones espaciales que va teniendo también un niño en segundo grado de primaria. De la misma manera en tercer grado de primaria. Ahora, esta diapositiva además va a ser compartida físicamente, ¿sí? En una infografía, ¿no? Y es parte del material que les ha compartido también Karina Clemente a través de este link en Drive, ¿no? En el que también pueden descargarlo, ¿no? Así que me rectifico, creo que no va a ser necesario que tomen nota específicamente, pues tienen el material ya compartido, ¿verdad, Karina? Milo, justo ahorita nuevamente lo estoy volviendo a pasar por el chat de el Google Meet. Aquí lo estoy pasando para los que recién se acaban de conectar. Solo ingresan al link y ahí van a ver los tres
los materiales para Listo, que puedan descargar. listo. Muy bien. Entonces, como ven, es importante que vean que la multiplicación empieza en el tercer grado de primaria, multiplicación y división, con números de 3 cifras en tercero, con números de 4 cifras en cuarto, de 5 cifras en quinto, de 6 cifras en sexto grado de primaria. ¿De acuerdo? Entonces, la información más específicamente la pueden leer con mayor detenimiento en el drive que se ha compartido a través de Karina. ¿De acuerdo? Más ideas. Bueno, un niño de primer y segundo y tercer grado de primaria, por ejemplo, podría decir eh, dónde están algunos lugares de su comunidad cercanos, ¿no? Cómo llegan, por ejemplo, a la tienda más cercana o cómo llegan de la casa a, no sé, a la plaza central o a la iglesia, donde de repente donde está el puente más cercano, donde vive tal persona, ¿no? Donde está la comisaría, en fin. Podría narrar a través de decir elementos básicos como me voy de frente, cuento una, cuento dos, cuento tres, cuento cuatro cuadras y volteo a la derecha, izquierda, ¿no? Y luego de repente un niño de tercer grado de primaria podría dar además otro elemento. Esto refuerza justamente esta competencia de problemas de forma, movimiento y locación, que luego justamente esta experiencia con su cuerpo les va a dar justamente esa facilidad de poder de repente hacer áreas, calcular perímetros, calcular áreas, longitudes, en fin, ¿no? En cuarto, quinto y sexto de primaria, podrían justamente a partir de los números telefónicos hacer una agenda y ordenar los números de teléfono de la familia, de menor a mayor, por ejemplo, ¿no? Eso podría ser a través de repente, no que los lea de uno por uno, por ejemplo, 987784231, sino que lea 987.784.231. Esto lo podría realizar sexto de primaria, por ejemplo, ¿no? Bien, y en secundaria también tenemos hitos que son un poco más complejos, pero que también podemos tenerlo de referencia, ¿no? Si ya hemos visto lo que hasta sexto de primaria nuestros hijos pueden tener, en secundaria, pues justamente es eso y además un factor muy importante que son las proyecciones. Las proyecciones de qué es lo que pasaría si eso y las formas diferentes de ver el número. Por ejemplo, hasta sexto grado de primaria los niños han tenido el concepto de un número natural, es decir, 20, 30, 1 millón, en fin. A partir de primero de secundaria y hasta quinto de secundaria van a haber números enteros, números racionales, números irracionales, ¿no? Y eso lo van a ir conociendo poco a poco en cada uno de los grados. También van a tener el conocimiento de decimales incluso algunos desarrollan hasta la centésima o hasta la milésima, de fracciones, de repente números enteros positivos, números negativos, ¿no? Entonces, y de hacer además operaciones con ellos, ¿no? Además de elaborar, como les decía, modelos financieros donde vean tasas de interés simples y complejas. Esto también forma parte del material que se les está compartiendo a través del Drive, ¿de acuerdo? Para que puedan conocer los papitos que tengan hijos en secundaria a mayor profundidad de qué se trata lo que se están viendo sus hijos en secundaria, ¿sí? Y en secundaria, justamente por eso, pueden además usar justamente los intereses de sus hijos como las redes sociales, ¿no? Las redes sociales que son ahorita lo que ellos más tiempo le dedican seguramente. Pues sus hijos tienen cuentas en esas redes sociales, ¿no? Podrían hacer un listado de qué redes sociales siguen, ¿no? Qué tan visitadas están siendo las redes sociales, cuántos amigos tienen en cada una,
cuántas visitas van teniendo y también cuánto tiempo le dedican al día. Calcular en su día, ¿no? Porque en sus celulares tienen contadores de tiempo de cuánto le dedican al día a cada red social, para que ellos también se den cuenta cuánto de su tiempo en el día están dedicando a estas redes sociales también, ¿no? Y eso puede abrir una conversación también en casa al respecto, ¿no? Que nos abra justamente esa reflexión. Recuerden que en secundaria, si bien el elemento de las proyecciones son importantes, es porque a partir del primero de secundaria los chicos están empezando a reflexionar cada vez más acerca de situaciones que pasan en la realidad. Entonces, aprovechemos eso para incluirlo dentro del curso también, ¿no? Otra estrategia para secundaria podría ser el ahorro, ¿no? Anotar, así como hacíamos con el diario que planteábamos para las mascotas, plantear ahorro. ¿Qué pasaría si de repente de lo que recibo, si es que recibo una cierta cantidad de dinero en la semana, ahorro el 10% o el 20% o ahorro una cantidad, ¿no? A ver cuánto y cómo me voy proyectando a eso. Como verán, tanto en esto como en la estrategia de los animalitos, es muy importante la sistematización, es decir, que lo anote en un cuaderno. Si no lo anoto en un cuaderno, mi cabeza vuela, ¿no? Eso es lo que necesito también con matemática, que yo me organice y pueda ordenar mis ideas, ¿de acuerdo? Eso les va a ayudar muchísimo con sus hijos y en casa en general también. Bueno, entonces, a partir de eso los invitamos a participar, a que puedan fomentar estas actividades en casa y a que nos cuenten también a través del grupo de Facebook de qué otras actividades están desarrollando en casa, así como Yesenia nos ha contado el día de hoy que ha sido sumamente útil conocerlo, así como Ruth nos ha sugerido una deliciosa receta de limonada. Que nos cuenten también a través de fotos, comentarios, cómo les están yendo estas actividades en casa, sería maravilloso. Y bueno, y también aprovecho en despedirme porque hemos tenido una cierta cantidad de talleres y les agradezco mucho su confianza, sus participaciones. Ha sido un gusto poder acompañarlos en la distancia, pero ha sido un gusto ver toda su preocupación como grandes padres que son. Gracias, Karina. Muchísimas gracias, Milu. Papitos, por favor, recuerden que aún está el material disponible ahí en internet. Es importante que ustedes puedan leer, sobre todo en este rol tan clave que han tenido durante la pandemia respecto a la educación de sus hijos e hijas. Entonces, nosotros encantados de apoyarlos. Esperamos ir una última vez durante este año también hacer una actividad presencial, ya les estaremos comunicando. Y nuevamente siempre agradecer su tiempo y la puntualidad que han tenido para realizar estas actividades. Muchas gracias, Milu, también a ti y bueno, a todos los presentes. Que tengan muy buenas tardes y si cualquier cosa quieren volver a ver el video, va a estar disponible a partir del día de mañana en nuestro Facebook. Que tengan una linda semana, estamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Un gustazo conocerte. Gracias. Chao. Gracias, Roxana. Chao. Chao, Sí. Yesenia. Muchísimas gracias. Chao, Milu. Gracias a todos. Gracias, Rosalía. Gracias.